Hola, buenas noches. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ma? Me preguntó Tini que si puede venir mañana. Que Espero tiene que sí para... pueda venir mañana. Ay, perdón. ¿Cómo les va? Bien, por suerte. ¿Usted, doctor? Muy bien, muy bien. Hola, profe. Cierro un poquito la puerta porque si no... Bueno, sigo rotando por los espacios de la casa. Creo que de acá no me voy. Bueno, ¿cómo les va? Bien, Bien. 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 ¿Bien? Bueno, veo algunas caras que no había visto antes, o que habíamos visto poco antes. Así Te habilité la cámara ahora. No, por eso dije vi caras, no dije vi personas, claro. Vi Me caras. hago cargo. Está muy bien, está muy bien. O sea, todas las otras veces no te pudiste peinar, me imagino. No me saqué el pijama. No Era te la sacaste el realidad. Perfecto, magnífico. Magnífico. Doctor. Bueno, mientras se van agregando algunos que veo que están sumándose, vemos si hay alguna pregunta. Sí. No era para avisarle que Constanza Pardo va a tardar un poco porque tuvo que reiniciar la computadora, pero que está intentando entrar. Bueno, la perdonamos por eso entonces. Bueno, Muchas gracias por el aviso parroquial. por favor. Bien, bueno, a la fecha, o sea, a hoy, una semana antes del parcial, nos encontramos en esta situación, que es, bueno, efectivamente hemos cumplido con una parte importante del programa, tenemos 2 o 3 temas importantes para ver, uno de ellos es lo que tiene que ver con multiculturalismo y los derechos existenciales. Según el cronograma, en realidad el plan de estudio que teníamos, lo previsto para esta instancia, o sea, para el primer parcial, era ya contar con conflictos de género, si no me equivoco también, ya incluido. Pero lo cierto es que no va a poder ser, ¿por qué? Por una cuestión de que hoy yo no puedo meterles 3 temas así a presión en la cabeza, y aparte no es la gracia de que ustedes vean todo así a las apuradas. No tiene mucho sentido, y para eso es que hoy reservé solamente 2 temas. Uno de ellos que nos puede servir para que debatamos un poco, para que conversemos, y otro tal vez más duro, que es el de la teoría de los derechos existenciales. Si me ven mirar para el costado es porque tengo 2 monitores, entonces uno es el por el cual les estoy hablando y otro es el otro monitor que tengo acá. Así que no es que tengo algún problema o me están apuntando con un arma. Bien. Pasamos entonces vuelvo a preguntar por las dudas, si alguno tiene alguna duda o alguna consulta respecto a lo que hemos estado viendo. Perdón por llegar tarde. No hay problema. Mucho tránsito. Ya habíamos hablado mal de vos antes. Claro, mucho tránsito, sí, seguro. Bien. Bien.
Bueno, entonces asumo que está todo bien o que no están estudiando nada, pero bueno, ya a esta altura es un problema de ustedes. Bien, entonces, vamos a comenzar con multiculturalismo, que es esta etapa, esta parte que me gustaría conversar con ustedes y que quiero de alguna manera debatirlo. Es muy bueno porque también en el modo remoto se repite lo que pasa en las clases presenciales, ¿no? Una semana antes del examen aparecen todos, o sea, hoy tenemos una buena asistencia, creo que somos 16 en total, y hay en este momento 13, así que me parece que estamos muy bien. Bien, entonces, como les comentaba, la idea es arrancar con el tema multiculturalismo, bien, que tiene que ver con una problemática que se nos da en nuestro país y por eso me gusta plantearlo de este modo de debate. No sé si alguno tuvo la oportunidad de leer algo, como yo les recomendé un poco en el Classroom, en realidad recomendé siempre, pero digo, tal vez alguno de ustedes pudo ver algo para hoy, pero es algo interesante el planteo del multiculturalismo porque nos plantea un gran problema puertas adentro de una nación cuando tengo que analizar que diversas culturas, algunas ni siquiera son propias del lugar, bien, tengan que coexistir. Y no solamente coexistir, sino también hay que permitir que justamente se vayan, por decirlo de alguna manera, no solamente asimilando, sino también nutriéndose entre ellas para dar, obviamente, para generar una nueva cultura. Obviamente, en esto, esta noción que les acabo de decir recién, de una nueva cultura, que es partir como de alguna manera una dialéctica hegeliana, no es que entre de alguna manera dos culturas que chocan siempre va a surgir una nueva, pero lo cierto es que cuando, por ejemplo, escuchamos a gente que se queja y dice, no, porque la argentinidad o el argentinismo es otra cosa, es esto. Bueno, justamente, ¿qué era eso? ¿No? Si yo pienso en que Argentina se generó por la llegada de los inmigrantes, por los criollos que a su vez eran hijos de inmigrantes, o hijos de inmigrantes con nativos, con los nativos, bueno, entonces, de alguna manera, ¿qué sería esa cultura, de alguna manera, interna, que nos permite a nosotros hoy por hoy hablar de una cultura argentina o una cultura latinoamericana, cuando en realidad lo primero que se hizo fue tratar de sofocar a los latinos, o a lo mejor dicho, o a los nativos, y a los que eran propios de esa tierra, ¿no? Digo, mismo cuando uno lee la Constitución o las bases constitucionales de Alberdi, bien, justamente cuando él habla sobre favorecer la inmigración, y se refiere obviamente a Europa, justamente estamos hablando de lo que sería más contrario a la cultura propia, sino estaríamos hablando del ingreso de culturas ajenas, o culturas que al menos, por lo menos son yo qué sé, me salen alienis, pero son ajenas a la local. Bien, hablar de multiculturalismo, bien, obviamente la palabra lo dice, ¿sí? Habla de múltiple y de culturas, bien, es obviamente la pretensión, ¿sí? Algunos lo plantean como la pretensión de una sociedad universal transnacional, ¿no? Esto de decir, esto que vaya más allá de los límites de las naciones, o de los estados sería ahora, bien, pero, repito, hablando de esta universalidad, ¿no? Es decir, unificar, ¿sí?, todas esas culturas en una y decir, bueno, esto es todo. Por ejemplo, esto uno lo ve cuando cuando nota la conformación del Estado, siempre doy el mismo ejemplo, pero digo, cuando uno habla sobre el Estado plurinacional de Bolivia, justamente está hablando de un Estado, o sea, trata de juntarlo todo en uno, ¿bien? Y habla de plurinacional, o sea que es totalmente diverso, ¿bien? Tantos que no se pueden contar, porque justamente no digo el Estado binacional, ¿bien? O bicultural, no, es pluri, o sea, ya estoy hablando de que voy a incluir globalmente un montón de culturas, dialectos, idiomas, cuestiones de nativos, o sea, en la misma sociedad tienen que participar, o tienen que coexistir, no sé, los católicos acérrimos, bien, los protestantes, yo qué sé, no sé, los que sacrifican animales,
bueno, yo qué sé, no sé, los que de alguna manera creen en la diosa del mar, bueno, y así podrían estar un montón de culturas. Entonces, yo tal vez, desde el lugar, ¿no? Desde acá, desde Capital, o desde Buenos Aires, mejor dicho, nosotros tenemos un gran abanico de posibilidades de verlo. Pero un poco se plantea todo porque el conflicto, que es el que de alguna manera nosotros como abogados después nos va a traer un trabajo para hacer, o sea como abogados, o sea como jueces a la hora de resolver o dictaminar, es de qué manera yo voy a permitir o voy a poder conciliar que existan tantas culturas distintas y cuáles son los límites a esas culturas. Si es que se le pueden poner límites. Cualquiera de ustedes me podría decir, no, profesor, me parece que para mí la cultura no puede tener límites porque está vinculada con la conciencia, y la conciencia es ilimitada, entonces la cultura no puede tener no se la puede limitar. Bueno, hay que ver esas expresiones culturales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo qué sé, la ciudad de Buenos Aires hoy celebramos, bueno, ahora no celebramos nada, ¿no? Pero digo, hoy celebramos Colombia, ¿no? Y el centro se llena de colombianos y banderas de Colombia por todos lados, y hay comida colombiana, bebida colombiana, bien, olor a colombiano, de todo. Entonces, está buenísimo. Pensar que hay un embajador que perdió el trabajo por hacer un chiste parecido. Pero, entonces, bueno, genial. Pero digo, ¿hasta qué punto, sí, esa cultura, esa expresión cultural, puede limitársela? ¿Sí? Digo, sí, yo qué sé, no sé, yo vengo a vivir a Argentina con una cultura que es distinta, bien, a la hora de practicar mi cultura, bueno, voy a tener no solamente el choque cultural, eso es obvio, pero también voy a tener un choque legal, y capaz que ahí es donde se plantea el conflicto. Bueno, los escucho. Planteado esto. ¿Y qué pasa con respecto, por ejemplo, a las etnias o de los nativos o los que se llaman nativos y esas cosas? Bueno, eso es un poco, Carolina, ¿no? Sí. Carolina, eso es un poco el conflicto, ¿no? Es decir, Porque, por ejemplo, acá en Bariloche y bueno, en todo el sur hay muchos problemas con el tema de los mapuches, por ejemplo. Buenísimo. Que son muy posesivos, son muy agresivos, muy violentos. ¿Todos o es una parte? Te pregunto porque yo no lo sé. No, digo. bueno, Me obviamente que es una parte supongo que estará el mapuche que tiene su huerta y amor y paz, y no sé cómo es la cultura mapuche tampoco. Sí. Seguramente esté así, pero vos los ves y en su mayoría se adueñan de las cosas, de los lugares, te rompen los autos, te tiran piedras y te queman, no sé, la carpa si estás de campamento. Y no es que me lo contaron, es que lo vi. O sea, Claro. me ha pasado estar en un corte de ruta porque hay 4 mapuches que decidieron que es el pedazo de la ruta es de ellos y no te dejan pasar. Claro. Y bueno, no sé, el gendarmería de acá, una de las sedes de gendarmería la destruyeron, la prendieron fuego con gente adentro. Entonces llega un punto de decir, sí, bueno, está bien, o sea, ¿qué derecho estás reclamando, qué tierra estás reclamando con esa violencia? Y como son mapuches no se los puede tocar, pues ya se tocar a un mapuche, perdón si alguien los quiere, pero tocas un mapuche y sos el diablo, como que no... Que vuelva Roca. ¿Cómo, perdón? Patrimonio nacional. Que vuelva Roca. Claro. No, bueno, a ver, sin llegar a Roca, tal vez lo que hoy como sociedad civilizada... Que por otra parte los mapuches no son argentinos tampoco. No se consideran ellos argentinos. Pero, ¿qué pasa? No el tema es que... Y la verdad que cruzan la frontera y se van a Chile y llegan a hacer medio escándalo del que hacen acá, y en Chile tienen gatillo fácil. Por eso están acá. No, capaz que... Por lo menos es lo que pasa acá en el sur. Capaz que porque tampoco les gusta Chile, no importa eso, pero yo creo que igual... No sé, claro, o sea, claramente... Capaz que no se consideran argentinos, pero comparten el mismo disgusto. A ver, el tema es el siguiente. Cuando vos planteabas, por ejemplo, el tema de los mapuches y la práctica de los mapuches y todo, yo decía, por un lado, hago la lectura, trato de ponerme en el lugar de un barilochense o de una persona que convive con personas que no quieren sumarse o que no quisieron unirse a la colonización,
y me pongo a pensar en que si hubiese venido hace mucho tiempo atrás un tipo que viene con esa bandera y hace lo que hizo Roca, y me hacen encima mantener una estatua en el medio, a metros de la Gran Matanza y todo, esto como, no sé, yo qué sé, no sé, Tinelli en Esquel, o sea, digo, son personas que tal vez de alguna manera, hoy por hoy, a través del dinero, se llegó a cometer muchas acciones que tal vez hoy para nosotros no son crímenes, pero que históricamente sí lo fueron. Que a un mapuche Lo que pasa es que le saques la tierra, es como si a mí me violaras a mi hermana. Y probablemente Claro, lo si que vos pasa me es que violaras a mi hermana, tantas no es- como a ellas le robaron las tierras, yo haría exactamente lo no, mismo obvio, o te peor. mato. O ¿Cómo? sea, tal cual, yo entiendo, comparto lo que vos decís. Lo que pasa es que a veces lo que te llama, lo que llama poderosamente la atención y lo que se vive día a día acá, porque una cosa es lo que se ve en la tele, en las noticias, y otra cosa es lo que se vive acá. Seguro. Y te das cuenta que hacen reclamos que llega un punto que no son válidos. El año pasado, por ejemplo, hicieron un reclamo de que el Cerro Catedral era de ellos. Y decís, Ella el como mismo que yo hasta la reclamo semana que todavía, viene diga, che, la isla todavía Victoria no me me parece lo que es dieron. mía. Hice el mismo reclamo, pero todavía no le pusieron mi nombre. Claro, pero todavía, entonces decís, bueno, ¿hasta qué punto? Porque a ver, ellos tienen sus tierras, se los respeta, la verdad que se los respeta más que nada por miedo, porque no, o sea, entras y te sacan a cascotazos y nada, preferible no meterse, no tener ni diálogo, justamente por esto, porque a ver, no es que no haya un respeto mutuo, es que no se puede dialogar tampoco. Entonces decís, bueno, a ver, ¿qué respeto te voy a tener si me estoy acercando a decirte, no sé, hola, buen día, y me tirás con, no sé, con un aire comprimido? Porque es así, o sea, no puedes estar ni en la orilla del lago que les pertenece porque te sacan a piedrazos. Bueno, un poco como lo que te decía antes, Carolina, y para salir del tema propiamente mapuche, pero sí entrar en la discusión del multiculturalismo, que es, ahora igual vamos a ver otros ejemplos, pero de alguna manera te muestra lo mismo, que es, bueno, que para poder, o sea, vamos a llegar después en algún momento a tal vez a la parte del análisis, donde vamos a decir, bueno, perfecto, esto las personas, el barilochense, el mapuche, o quien fuere, no lo puede resolver porque están parados en una postura que es obviamente defendiendo lo propio y demás, y utilizando diversos métodos, ¿sí? El mapuche te va a decir, tal vez yo puedo ser violento hoy, pero vos lo fuiste ayer, y repito, es una discusión a la cual no vamos a llegar nunca, pero lo cierto es que, dale, genial. Lo cierto es que no, me trajeron un té y yo me estaba tomando una copa de vino, así que no le dije nada. Bueno, entonces, lo que sí es, a la hora de yo analizar el tema de cómo hago para ubicar todas estas multiplicidades, por decirlo de alguna manera, tratar de concentrarlos o tratar de que coexistan, vamos a llegar después a la conclusión a que o es imposible la universalidad, o lo más parecido a una universalidad va a ser siempre a través de un compromiso político. O sea, yo lo creo, a ver, yo soy un hombre del derecho, ¿no? Si lo podemos decir de esta manera. Soy una persona del derecho. Por consiguiente, si yo vivo en una ciudad y entran un montón de personas diciendo, esto es nuestro, fuego, bomba, molotov, yo qué sé, piedra, yo voy a estar en desacuerdo. ¿Sí? No es que yo desde acá, desde Buenos Aires, digo, no, los mapuches, ¿no? Lo merecen. No, es que en realidad tendría que existir un respeto, básicamente, ¿no? Claro, por eso. Más ni menos. Pero ¿qué pasa? La noción de respeto, ¿sí? De hecho, hasta la palabra debe ser distinta, ¿bien? Esto es como cuando cualquiera de nosotros viaja a otro país, por ejemplo, no sé, vas a alguno de herencia árabe, y vas y te pones a caminar, yo qué sé, y tu mujer o tu pareja o ustedes van con un escote y le dicen, no, mirá, tapate, y vos decís, no, pero perdóname, mi cultura es estar así, me encanta, si no me transpira el pecho, ¿entendés? O no sé, yo qué sé, o si existiera en un lugar donde no se puedan usar bermudas, ¿entendés? O yo caigo con mi pollera escocesa caminando por el conurbano, probablemente no me va a ir bien. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque efectivamente ese choque cultural se da, por decirlo de alguna manera, porque obviamente hay planteos o mejor dicho, hay heridas
en el caso mapuche y en los casos que se puedan dar acá, por ejemplo, hay heridas que no fueron saneadas. ¿Y qué pasa también? Es que aparte, como yo les digo, si yo lo planteo todo como la necesidad de unificar todo, esa universalidad, también ahí voy perdiendo caracteres que son propios de cada cultura. ¿Sí? O sea, al momento, las campañas del desierto, que todos los países las han hecho, haya desiertos o no, bien, pero todos siempre han tenido una campaña del desierto donde han salido a evangelizar de una manera poco feliz, bien, seguramente se han chocado, por decirlo de alguna manera, con culturas que eran súper ricas en cuanto a lo que se podía aprender, al estudio de las ciencias y demás, y han elegido, o se ha optado por la opción de acallarlas, de romper esas culturas, para que de alguna manera lo que exista de ahora en más era una nueva sociedad, ¿bien? Y no quiero ser tan cinéfilo, pero me cuesta mucho no serlo, ¿bien? Por ejemplo, en Pandillas de Nueva York, yo las digo en castellano para que sea más fácil, porque mi inglés es pésimo, en Pandillas de Nueva York se ve, por ejemplo, el tema de los irlandeses, cómo están en 5 esquinas, justamente, que es el conflicto, ¿bien? Y cómo todo, se podría decir, se debate, bien, alrededor de una plaza, y están los norteamericanos, muy norteamericanos, bien patriotas, bien criollos, por decirlo de alguna manera, ¿entendés? Que no se bancan ni en pedo esa mixtura, pero aún así a los irlandeses los usan para sus cosas, bien, están los que son irlandeses, quieren ser irlandeses y no quieren nada de saber con nada de Estados Unidos, a pesar de que viven ahí, bien, entonces, y que saben que son inmigrantes, pero ellos dicen que todo lo que tocan es patria de ellos, casi como si fuera una especie de embajada. Entonces, ahí se ve muy bien esto de decir, bueno, no va a haber paz, por decirlo de alguna manera, posible, ¿sí? Yo planteo todo desde el punto de vista de los absolutos, ¿no? Si el mapuche es absoluto, y si nosotros nos paramos también en una postura absolutista, bien, o pensamos que ellos se tienen que adecuar a nosotros, a pesar de que ellos son el Estado más viejo y todo, también es un problema. Entonces, pero repito, plantear el multiculturalismo como el camino hacia la universalidad es muy complicado. ¿Por qué? Como repito, vamos a caer en esto de talar diferencias. En cambio, si yo pienso en el multiculturalismo como un multitodo, bueno, lo voy a pensar desde el punto de vista de incorporar diversas culturas, buscar la manera de que esas culturas puedan coexistir sin cercenar, sin eliminar tal vez los caracteres principales de cada una de ellas. ¿Bien? No sé si alguno tiene algún otro ejemplo o algo que se les ocurra respecto a esto. Por ejemplo, el uso de la burka de las mujeres musulmanas. No sé si lo hablaron, se me cayó internet recién. ¿Vendría a formar parte? No hablamos, no. Okay. ¿A qué te referís? Perdóname. Que sé que hay países en donde prohíben, por ejemplo, que asistan al colegio las nenas musulmanas con la burka puesta. Bueno, cuando ustedes tienen un par de casos en el libro, aquellos que tuvieron la oportunidad de conseguirlo y aquellos que no, pero bueno, van a ver algunos casos muy interesantes que les comenta el libro sobre diversas culturas que de alguna manera llegan al punto en el que les da náuseas, nos da náuseas de alguna manera, los que no participamos de ello, estamos hablando de, yo qué sé, no sé, desde la prima noctem hasta la mutilación de órganos sexuales femeninos, de elegir a una mujer para que sea de alguna manera una especie de elegida y después que quede casi afuera de una sociedad por haber sido elegida. La verdad es que van a ir viendo ustedes cómo muchas veces, por el término por naturaleza, ¿sí? cómo se va friccionando eso, y lo que vos decís, efectivamente, si yo pensaba que, sin ir más lejos, hace 50 años acá en Argentina, que una mujer necesitaba permiso del hombre para poder obtener un trabajo, necesitaba el consentimiento o el asentimiento de su esposo para ir a trabajar, de hecho lo decía el Código Civil hasta hace poco. Si yo, por ejemplo, planteo que, sin ir más lejos, hace algunos años, y tal vez en algunos estados de Estados Unidos todavía pase con las personas de color o con los negros, yo qué sé, o sea, digo, hay cuestiones que todavía no fueron, y eso estamos hablando de, ni siquiera algo que tiene que ver con la cultura, estamos hablando de diferencias personales, bien, de cada cultura, que
por naturaleza, diferencia a las personas, ¿no? Entonces dice, bueno, por naturaleza el hombre es hombre, la mujer es mujer. Bien, igual con esto podemos llegar a un tema, creo que fue Victoria, fue la que hizo la pregunta. Sí, yo. Victoria, entonces digo, con esta discusión podríamos llegar, repito, siempre se puede caer en el aborto, pero digo, podemos llegar desde eso hasta, bien, temáticas, por decirlo de alguna manera, muy actuales y problemáticas muy actuales. Bien, sin ir más lejos, pero no tendría que ver tanto con la cultura, sino tendría que ver con la inmigración. ¿Bien? Pero la verdad es que la problemática que se ve con el choque cultural, por decirlo de alguna manera, principalmente es a la hora de incorporar culturas, o incorporar culturas ajenas, o que personas que se mudan, o que migran justamente, ¿bien? Y se ve ese choque cultural, y a medida que va aumentando el caudal de esas personas, ¿no? A medida que van aumentando la cantidad de, no sé, árabes viviendo en Argentina, ¿bien? Llega un momento en que los árabes abren su propia escuela, y al abrir su propia escuela dejan de admitir, o mejor dicho, no admiten personas que no sean árabes dentro de la escuela, algo que sería totalmente discriminatorio en nuestro país, ¿bien? Y sería ilegal, por ejemplo. De hecho, yo no sé si yo podría anotarme en una escuela, yo qué sé, no sé, judía religiosa, ¿no? Digo, probablemente no, probablemente me hagan un análisis de antecedentes y salte que mis padres no eran judíos, ni mis abuelos, o lo que fuera, entonces yo no puedo entrar, no puedo estudiar. Y eso, de alguna manera, está discriminando, y es una discriminación negativa para la ley argentina, lo cual entonces nos traería un problema, y ahí se daría un choque cultural. Después se convertiría en una ilegalidad, pero digo, en principio sería un choque cultural. Incluso, con todo el respeto lo digo, ¿no? Pero incluso hay un choque cultural con la comunidad judía que vive en Argentina. Yo no tengo nada en contra, más vale, o sea, me parece perfecto. Yo soy una persona que pienso que cada uno hace lo que se le canta la gana, está perfecto. Pero la realidad es que, por ejemplo, no sé, es muy gracioso porque cuando una persona va a hacer un comentario de dudoso antisemitismo, lo primero que dice es, yo no tengo ningún problema con los judíos, pero... Y no, porque son personas muy susceptibles. No, ya sé. No, a ver, no son las personas que... Bueno, no hay que generalizar tampoco. No, pero digo... No, bueno, pero en su mayoría, entonces a lo que susceptibles hay en todas las religiones y en todos lados, y de todo tipo. Claro, eso era lo que te iba a decir, o sea... Mi comentario no iba a eso, sino que hay un choque cultural muy grande, porque, no sé, los judíos, tampoco sé muchísimo sobre su religión, pero tienen una festividad, o tienen, no sé, el día viernes que no pueden tocar la electricidad, o no sé bien cómo es la cosa. En este momento están en Shabbat, en este momento estamos en Shabbat, sí. Claro, pero yo soy un infiltrado acá. Vamos, decía algo. No, pero no lo digo como algo negativo o como algo positivo, pero digo, es un choque cultural. La realidad es que la gente trabaja los viernes hasta las 7, 8 de la noche, o hoy por hoy se usa todas las redes sociales, y la gente de la comunidad judía... Una vez a mí, por ejemplo, en la facultad... En la facultad, igual que ustedes, cursaba una chica de religión judía, ¿no? Entonces vino y me dijo, profesor, me dice, yo soy judía, pero yo voy a venir a las clases igual, lo que sí, en las fiestas no voy a venir a clase, ¿no? En las fiestas judías. Y tienen 700 fiestas encima, y la mayoría caen en viernes, o sea, cae justo viernes, sábado, lo mismo que los ayunos y demás. Bueno, esta chica igual no respetaba los ayunos, según me dijo. Entonces, de alguna manera, eso se va después a provocar un conflicto a la hora de, yo qué sé, contabilizar asistencias, de, yo qué sé, no sé, problemas propios. Claro, por eso iba, o sea, que es un choque cultural, que lo quieras ver o no lo quieras ver, o que te resulte susceptible o no susceptible, es la realidad. O sea, tienen una cultura que es difícil compatibilizar en cierto punto, porque si no puede tocar el botón del ascensor, no lo juzgo, no lo digo como algo malo, sino que tiene una cultura distinta. Yo fui abogado de AMIA durante varios años, y después me quedaron los casos y las personas en contacto, todo, y una vez me llama una chica y me dice, hola Damián, ¿cómo estás? Mirá, te cuento este problema, pusieron cerradura electrónica en mi edificio. Yo le digo, bueno, qué bueno, le digo, buenísimo, le digo, porque está muy de moda todo. Me dice, no, electrónica, me dice, o sea, no puedo salir de mi casa después de las 7 de la tarde y hasta el sábado, o me tengo que quedar esperando en la puerta hasta que alguna persona me abra. Claro.
yo qué sé, no sé, me imagino que ustedes conocerán personas que se adecúan, se podría decir, o mejor dicho, trazan su vida desde chicos, no sé si alguno de ustedes, o como decía recién el ejemplo de Dylan, digo, hay muchas personas que son educadas de esa manera, o ¿no? Toman una educación de esa manera, y después es muy difícil hacer la vida normal. Yo qué sé, las mujeres se acostumbran a hacer fiestas de mujeres y fiestas de hombres separados por una tela. Yo qué sé, y el día que van a un boliche se deben volver locas, no sé, me imagino, porque no pueden tener contacto con otro hombre, imagínense, tirar en el piso con epilepsia más o menos, pero digo, tal vez no tanto, pero debe ser complicado, porque es un choque cultural y real. O sea, digo, no es solamente, ¿entendés? Que yo escucho, no sé, la música y automáticamente me pongo de rodillas y rezo. Después también va cambiando de cómo yo voy a interactuar con otras personas. Sí, a eso iba un poco. Dylan, danos tu parecer. ¿Mm? No, yo no quería hacer ninguna opinión. Va, excepto eso de que las mujeres esas de que son muy religiosas y no se casan con hombres, o sea que no tienen relaciones con hombres hasta que se casan, no irían a un boliche, eso. Claro. Claro, sí, toda la parte aparte de lo que es el cortejo previo, que de hecho, si alguno tiene la oportunidad de ver la serie de Netflix poco ortodoxa, La vi. es 95% real. Así que hay por momentos cosas que son muy particulares de cada sociedad, pero es muy, muy, muy realista. Y les digo que yo lo viví eso, no la parte de la búsqueda y todo eso, ¿no? Desde ya. Pero, por ejemplo, una vez me acuerdo que viene una chica y me dice, hola, ¿qué tal? Te llamo porque a mí te recomendó Mengana. Digo, ay, esa chica a mí me suena. Y me dice, esa, la que ya se sacó la peluca. O sea, en la sociedad, en el barrio, en la comunidad esa, ella era conocida como tal la que se había sacado la peluca. No importaba si era, no sé, gorda, flaca, tenía 3 tetas, no importaba. Lo importante era que ella se había sacado la peluca, eso era lo que lo distinguía. Y eso también tiene que ver con algo cultural, porque también la cultura hace a eso, hace a la distinción entre las personas. Bien, o sea, che, me encontré a la vieja de la esquina. ¿Qué vieja de la esquina? Esa, la que está llena de perros y cuando pasás por la puerta hay olor a pis. Entonces, cierto, sí, esa vieja. Bueno, perfecto, pero en este caso la distinguía, por decirlo de alguna manera, culturalmente, ¿no? Y dentro de esa cultura la distinguía que era que ella ya se había sacado la peluca, que es una especie de, para los que no conocen y los que no vieron la serie, es una especie de hábito, ¿no? Digo, tener la peluca es una investidura más que es reservarse el pelo para tu pelo original para tu esposo de una manera muy, 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 muy propia, ¿no? Y muy particular, muy casi hasta ceremonial, ¿no? Pero bueno, bien. Estoy viendo la hora y sé que dentro de 5 minutos se va a cortar, así que yo vuelvo a iniciarla en cuanto pueda. Pero bueno, este tema del fenómeno de la diversidad cultural, ¿no? Si lo podemos plantear así, obviamente no solamente ilumina estas diferencias culturales, sino resalta la importancia de que existen, obviamente, creencias particulares, ¿sí? Y creencias muy diferenciadas. Y obviamente, entre las contingencias que existen y que pueden suscitarse, y los conflictos por los diversos folclores, ¿no? que hay, hay una ideología o una filosofía, por decirlo de alguna manera, que es de alguna manera más bien crítica desde el multiculturalismo, en cuanto al multiculturalismo como universalidad, ¿no? Porque plantea que obviamente ese choque cultural se da de una manera muy agresiva, que es pura y exclusivamente, o mejor dicho, más precisamente lo que nos contaba Carolina, ¿no? No todos los choques, no todos los encuentros culturales o multiculturalismos se dan de una forma violenta, pero en general los choques culturales se dan en forma muy violenta, ¿sí? De hecho, los hombres que se vieron necesitados de redactar la primera declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano, ¿no? Que proclamó la libertad y la igualdad de derechos de los hombres, ¿sí? Justamente provenía de un choque cultural, ¿no? Provenía de estos encuentros, de esa diversidad. Y lo vamos a ir viendo, todo eso, a medida que cada vez que se implanta, por decirlo de alguna manera, una manera de ser distinta dentro de una comunidad. Bien, cada vez que yo ingreso, como les di antes el ejemplo de la escuela árabe, como puede ser cualquiera, ¿no? Pero a medida que va creciendo la cantidad de, por ejemplo, de inmigrantes o de nacionales de un lugar en particular, van a ir viendo cómo se va haciendo un barrio o cómo se va a ir haciendo una localidad. Por ejemplo, yo una vez me acuerdo que estaba en Almagro, y no sé por qué miré para arriba, y no sé si era en la época en la que jugaban eliminatorias o se jugaba el Mundial, no me acuerdo. Y había banderas de Perú por todos lados, ¿no? Y estaba, no sé, Gardel, y había banderas de Perú, ¿no? Atrás del Abasto, me acuerdo. Y yo me acordaba y decía, si mi abuelo viera esto, se pega un tiro directamente, porque obviamente por su cultura antigua, ¿no? Y muy del argentino, el criollo, un hombre de campo y todo, ni se imaginaba, por decirlo de alguna manera, un Gardel rodeado de banderas peruanas en pleno corazón de Almagro, ¿no? Del barrio de Abasto. Entonces, eso, por decirlo de alguna manera, hace que bueno, cómo después ir viendo eso, cómo ir mezclando de una manera saludable o pacífica esas culturas, ¿no? En la Declaración de las Naciones Unidas de 1942, los estados firmaron, y acá lo leo porque está textual: es esencial para defender la vida, la libertad, la independencia y la libertad religiosa, así como para conservar los derechos humanos y la justicia en los países y en las otras naciones. Esa es buenísima, y la justicia en los propios países y en las otras naciones, ahí está. Entonces, justamente la Declaración de las Naciones Unidas justamente partía de que la reivindicación de las libertades y los derechos de los hombres justamente eran defender esa libertad religiosa, ¿no? Y esa libertad religiosa, en la mayoría de las constituciones que son contemporáneas, pero que ya tienen unos 100 o 200 años, siempre se plantea que la libertad religiosa está hablando de una multiculturalidad, ¿no? Porque la religión antes era como que comprendía todo, y de hecho, si yo pienso un poco las culturas, siempre llego al culto. Así que, de hecho, la cultura, ¿no? Viene de la palabra culto, y la religión es propiamente un culto. Otros dirán que no, ¿no? Que es mucho más que eso. En la ONU, en 1945, en San Francisco, dice: conseguir la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social y cultural u humanitario, y en la promoción y el fomento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, de sexo, de lengua o de religión. Y ahí es donde está justamente el problema, ¿no? Si yo no distingo entre raza, sexo, ¿no? O género, sería ahora, lengua o religión, voy a estar justamente en una relación de incorporar absolutamente todo, bien, sin hacer ningún tipo de distinción, y eso también me puede llevar, como les digo, a un multiculturalismo, pero también a la idea de mantener un único multiculturalismo, o sea, una única cultura que trate de comprender a todas. Bien, yo creo que en 2 segundos se va a cortar.